El anime nos cuenta la vida de Craft Lorenzo, un comerciante ambulante que llegó a un pueblo para poder vender algunas cosas que traía en su carreta. Pero resulta que en ese momento dicho pueblo estaba por celebrar un festival en donde veneraban a una loba llamada Joro. Esta loba en el pasado les ayudaba a los aldeanos a que sus cosechas de trigo fueran abundantes. Pero como ahora por ahora ya no dependían de la loba, se les quedó como costumbre hacer el festival de trigo cada año. Lorenzo al llegar al pueblo saluda a todos, preguntando por una chica llamada Chloe, quien era su aprendiz en el ambiente de los negocios, encontrándola cortando el último mechón de trigo en el campo, pero no pudo hablar con ella ya que se tuvo que esconder en una casa, ya que el pueblo tenía como tradición que quien cortaba el último mechón de trigo del cultivo era quien se convertía en Joro, o sea la loba, y tenía que permanecer encerrada para que no escapara. Dejando eso de lado, Lorenzo va con un aldeano de la villa para hablar sobre algunos negocios que tenía con él. Pues resulta que el pueblo se estaba fortaleciendo demasiado porque su economía estaba subiendo gracias a los cultivos de trigo, usando monedas que fortalecían su valor en la economía. El prota se alegra por ellos, pidiéndole que lo patrocinen cuando eso pase. Luego de ello se va del pueblo, puesto que no se quería quedar porque sabía que los forasteros no eran muy bienvenidos ahí. Así que al anochecer decide dormir a la orilla del río. Pero al revisar su mercancía notó algo muy extraño, y al revisar se encontró con una chica con orejas y cola de lobo. Lorenzo, desconcertado por eso, le pregunta si es alguna clase de demonio que lo estaba acechando, pero la chica lobo al principio se enojó de que la estuviera juzgando, pero lo perdona ya que sabía que no era de la villa del trigo, revelándole que se llama Joro y tomó la forma de un humano. Lorenzo, desconcertado por eso, le menciona si es la loba diosa que tanto veneraba a los aldeanos en la villa, ya que su leyenda fue contada de generación en generación. La chica lobo se lo confirma, aunque este no le cree para nada. Joro le cuenta un poco de su historia, revelándole que pertenece al norte del país, en donde los inviernos son largos y los veranos cortos, pidiéndole que le deje viajar con él. Lauren, desconfiado por esa propuesta, al principio se negó, pero Joro lo persuade con que es buena para juzgar a la gente, sabiendo que le ayudaría más adelante. Lauren, al quedarse pensando en esa propuesta, le pide que para que le crea, se convierta en lobo. Solo de esa manera quizás acepte llevarla con él para que le traiga buena fortuna por ser la gran Joro. Ella, aunque al principio se niega, acepta con tal de que la deje viajar con este. Y en el momento en que se iba a convertir en lobo, Lorenzo se espantó que terminó pensando que estaba alucinando al ver que Joro desapareció, decidiendo mejor regresar al pueblo para quedarse en una posada. Un poco más tranquila las cosas, Chloe va a visitar a Lorenzo para que le invitara a tomar unas copas, conversando sobre cuánto ha estado cambiando el pueblo en los últimos años. Chloe, como admiraba mucho al prota, le menciona una propuesta de negocios, que si sale todo bien tendrían su propia tienda, dejándole muchas ganancias para ello, ya que en esa época el sueño de todo comerciante era tener su propio local fijo, y Chloe le estaba ofreciendo esa oportunidad. Lorenzo, muy desconfiado, le pide que mejor sea paciente, porque aún le faltaba mucho por recorrer como comerciante, además de que era muy joven. Chloe por eso se enoja, ya que Lorenzo no estaba notando que ya estaba creciendo, dejándole en claro que si sigue así se arrepentirá por subestimarla. Después de charlar, regresa a su posada, en donde nuevamente se vuelve a encontrar con Joro, sorprendiéndose de que se encontrara en ese lugar, pues resulta que como él tiene el mechón más grande de trigo, por eso es que tiene que estar con Lorenzo, contándole que en su pasado un joven le pidió de favor que les ayudara a tener muchos cultivos. Ella les ayudó, pero no podía ser constantemente, ya que tenía que dejar descansar a la tierra. Eso lo tomaron a mal los aldeanos, pensando que era por su propio capricho, y comenzaron a idear nuevas formas de tener buenas cosechas, no necesitando de esa manera a Joro jamás. Lorenzo entiende su historia aceptando que venga con él en sus viajes, hasta que llega al norte, lugar de donde pertenece Joro, por lo que al día siguiente, ambos parten en una nueva aventura juntos, en donde Lorenzo le dejan claro que el viaje no es de gratis, puesto que ella misma tiene que buscar su comida, teniendo un trato de esa manera a ambos. En el transcurso del camino, ambos les agarró la lluvia, por lo que se van a refugiar a una iglesia en donde Lawrence hace pasar a Joro como su esposa para que los dejaran pasar. Luego de ellos se van a secar en su habitación. Lawrence le pregunta qué debería de hacer con el trigo, puesto que de ahí Joro puede viajar con él. Ella le menciona que con que le quite los granos estaría bien, para que no desaparezca y siga con su viaje. Al secarse ambos se cambian para ir adentro de los refugios de la iglesia, por lo que Joro se pone una capucha en su cabeza para que nadie notara las orejas del lobo que tiene, y de esa manera se podría ocultar ante los demás. Al llegar a la fogata, Lorenzo se encontraba hablando con un comerciante importante,
mencionándole los negocios que ha hecho a lo largo de su actual viaje y dándole algunos consejos que obtuvo gracias a las cosas con las que actualmente estaba negociando. Para el comerciante, Lawrence le hacía un tipo muy amable, puesto que le estaba compartiendo de su experiencia, invitándole a que algún día fueran a su casa para hablar más sobre el tema, ya que se tenían que retirar porque su esposa ya tenía sueño. Después de esa charla, otro comerciante llamado Seirin se le acercó a Lawrence para felicitarlo por la gran habilidad que tiene con su rama, ya que hablar con ese comerciante importante no era una tarea para nada fácil, puesto que igual estaba detrás de él, pero no se le pudo acercar. El motivo por el cual Seirin se le acercó a Lawrence fue porque le propuso un negocio. Pues resulta que Seirin había oído un rumor sobre que iba a sustituir la moneda actual con una de más bajo valor. Su plan consistía en reunir las monedas antiguas que aún quedaban en existencia para que cuando salga la nueva moneda se beneficie del tipo de cambio. Por ese motivo Lawrence le pregunta a Joro si la historia de Seirin es cierta. Ella le deja claro que estaba mintiendo, cosa que ya lo suponía Lawrence, pero lo que quería averiguar por qué Seirin le estaba mintiendo y cuál era el objetivo verdadero de este. Al día siguiente, mientras se encontraba lavando la cara, vio como Joro estaba hablando con un sacerdote de la iglesia, sacando la información valiosa para un tipo de negocio y sorprendiéndose del gran poder que ha tomado la iglesia en los últimos años, ya que mucho antes no tenía tanta influencia en el pueblo. Así que con la información que Joros había reunido, Lawrence aceptó entrar al negocio que Seirin le había propuesto. A partir de la iglesia, Lawrence estaba hablando sobre las cosas que consideraba importantes para poder hacer más dinero, pero Joro le hacía ver la gran diferencia que hay entre ambos, puesto que ella, por haber vivido más que tenía experiencia de sobra, mencionándole que los lobos atacan siempre en manada para poder atrapar a su presa, haciendo que el prota recordara la vez que lo atacaron un grupo de lobos, una experiencia que fue muy traumática para él, pidiéndole que no continuara hablando de eso. Pero Joro, en el transcurso del camino, le explica la mentalidad que tienen los lobos, mencionándole el por qué actúan de esa manera. Lawrence, más empático por esa situación, le pide disculpas por haber preguntado sobre el tema. Tanto Joro como Lawrence iban a entrar a un nuevo poblado, por lo que Lawrence le pregunta a Joro si habría problema que otra gente la vea, suponiendo que todos conocían cómo era Joro, la diosa del trigo. Ella le revela que no hay problema, ya que aunque mostró su forma humana en el pasado, no hay forma de que nadie la recuerde, puesto que ha pasado demasiado tiempo desde ese hecho. Al entrar a la nueva ciudad, Joro tenía mucho antojo de manzanas que vio en un puesto, dándole muchas indirectas a Lawrence para que le comprara algunas, y aunque ya se había dado cuenta de sus intenciones, simplemente decidió ignorarla, por lo que Joro, enojada por eso, le deja en claro que quiere que le compre manzanas. Sin más remedio acepta, cosa que Joro ya sabía que le iba a complacer en ese capricho, pero no le dejó comer ninguna de las manzanas que había comprado, ya que todas eran para ella. Luego de ello, van a una compañía para que Lawrence pudiera vender su mercancía a un muy buen precio, teniendo una estrategia de por medio que consistía en beneficiarse en el tipo de cambio de esa moneda. Joro estaba al tanto de lo que tenía planeado hacer, cosa que hizo que Lawrence se impresionara. Al entrar a la compañía, le muestra las pieles que estaba vendiendo al hombre que se encarga de comprarlas, mencionándole la calidad de sus productos, además de los beneficios que traía para que las adquiriera, sin mencionar el muy buen precio que se las estaba dando. El hombre, al ver las pieles, se le hizo un negocio justo, y cuando estaba a punto de cerrar el trato, Joro interrumpe a Lawrence para preguntarle si está bien el precio al cual les está vendiendo, cosa que le confirma, pero Joro no estaba convencida de eso, así que en el medio del trato, ella se dirige al hombre que le estaba comprando, para dejarle claro que las pieles no son cualquier tipo de pieles, pidiéndole que las oliera para que se diera cuenta a lo que se refería. Las pieles olían a frutas, un olor muy agradable para cualquier persona que las vaya a usar, además de que le dejan claro que son productos muy limitados, puesto a que no encontrará otras pieles como esas, subiéndole el precio considerablemente. Como el hombre estaba tentado por la calidad de esas pieles, no tuvo más remedio que comprárselas. Dejando eso de lado, Lawrence se puso algo triste porque Joro, aunque jamás en su vida había hecho negocios, para hacer sus primeras veces lo hizo muy bien, incluso superándolo, por lo que ya le dejan claro que ya había hecho negocios en algún punto de su vida, pero no recuerda cuándo exactamente había sido. Cambiando el tema, Lawrence no había averiguado nada sobre si las monedas iban a bajar su valor, confirmando que quizás la historia de Seirin solo fue un engaño, por lo que cuando se reunieron con él, como habían acordado, Lawrence le vuelve a decir a Seirin que lo que quiere es beneficiarse de la comisión que habrá al cambio de la moneda, cosa que le confirma, pero le aclara que solo se está basando en algunos rumores que escuchó en la mina en donde estaba, asegurando que dichos rumores eran confiables. Por ese momento Lawrence aceptó seguir con el trato con Seirin, y al día siguiente se reunieron con el notario para que pudiera hacer oficial su negocio. Joro se queda impresionada por ese hecho, preguntándole por qué decidió confiar en el chico,
y ese le revela que según la información que reunió, las cosas que Seiren le mencionó anteriormente, se dio cuenta que lo que le decía pudiera ser verdad, ya que cada país o región tiene su propia moneda, y si la moneda tiene más cantidad de plata pura se le considera como la más fuerte dentro de la economía, así que a la hora de que iban a hacer el cambio de moneda tendría sentido que les den comisiones por eso, por lo que van a ver un amigo de Laurence llamado Weiss, y a tan solo llegar con él, Weiss estaba coqueteando con Joro a tan solo verla, queriendo cortejarla como fuera posible, pero Laurence le pide que mejor se centre en los negocios primero, preguntándole si en la moneda actual ha habido una baja cantidad de plata, pero este solo le menciona que no es posible saberlo, aunque se dedica al tipo de cambio de moneda. Por su parte, Joro estaba tornando algunas monedas para poder saber si la plata había subido o bajado, pero no pudo saberlo. Al irse del lugar, Laurence le pregunta a Joro si descubrió que la cantidad de plata había subido o bajado, sorprendiéndole de que no hubiera dicho nada en ese momento, porque se percató de que ya se había dado cuenta. Ella se lo confirma, y no dijo nada como agradecimiento por haberla celada cuando Weiss le estaba cortejando, cosa que Laurence no niega, ya que se sintió celoso al ver que Weiss estaba coqueteando con ella, pero el punto era que la cantidad de plata había bajado, confirmando que el chico estaba mintiendo. Aún así no podía tener pérdidas, pero al estar pensando tanto por qué Seiren le estaba mintiendo de esa manera, Joro, de la manera más lógica, le menciona que el chico solo lo timó por 10 monedas, puesto que le daba igual si subía o bajaba el valor de la moneda, pidiéndole que lo viera desde otra perspectiva y quizás se diera cuenta de lo que Seiren planeaba. Dándose cuenta de esa manera Laurence que el chico no es quien importaba, suponiendo que quizás solo sea un peón de alguien que mandó para que hiciera ese tipo de tratos, levantándose rápidamente de la mesa para irse a otro lado. Resulta que Laurence le fue a decir al comprador de la compañía en donde vendió sus pieles del tipo de trato que Seiren le estaba proponiendo, ya que como se había dado cuenta que lo que le dijo solo fue una mentira, quería involucrar a la compañía comerciante para poder investigar por qué algunos comerciantes andaban esparciendo la falsa noticia de que el precio de la moneda está subiendo cuando en realidad estaba bajando. De esa manera descubrieron que quienes traumaron eso comprarían las monedas que según estaban subiendo para poder beneficiarse del tipo de cambio del bajón que tuvo, beneficiándose de la pérdida del valor de la moneda. Luego de ello, el par de tortolitos regresaron a su posada. Joro le pregunta a Laurence si la compañía comerciante a la que le contó eso sería capaz de descubrir quién está detrás de todo ese engaño. Laurence, muy confiado, le iba a explicar la forma en la cual pudieron tener éxito con su plan, pero Joro de la nada se comienza a reír, ya que como Laurence estaba recargándose en una silla, le recordó a un viejo amigo que tuvo anteriormente con el que se llevaba muy bien, pero como ya estaba algo ebria, mejor decidió dormirse. Por lo que al día siguiente, la compañía con la que trabaja Laurence le revela quién está detrás de todo el engaño, pues resulta que una compañía rival le había mandado a ciertos comerciantes a esparcir un rumor falso. Eso hizo que la compañía trabajara con Laurence para detener esa estafa y beneficiarse de ello, cosa que lo puso muy feliz, ya que se iba a llevar un buen margen de ganancia con ese negocio y por fin podría abrir su propia tienda. Al regresar a la posada, Laurence estaba muy contento de que por fin podría establecerse en un lugar fijo y podría conseguir amigos e incluso una esposa, pero Joro por su parte le termina revelando que se siente triste por ese motivo, ya que la dejaría sola y no podrían continuar viajando juntos. Laurence le pide que tenga más confianza en sí misma, ya que es muy inteligente para hacer tratos, pero Joro no se refería a eso, simplemente estaba cansada de estar sola. Laurence, compadeciéndose de ella, le revela que la acompañará hasta el norte, puesto a que no abrirá su propia tienda luego, abrazándola y escuchándola todo lo que se había guardado ella. Luego de que se fuera a dormir, Joro se acostó en la cama de Laurence, y pensando que quizás ella quería estar con él, en realidad le avisó que había personas quien los estaban buscando, dándose cuenta que la compañía rival se dio cuenta del plan de Laurence y lo quería eliminar, por lo que el par de tortolitos escapa de ellos para dirigirse a la compañía que lo respalda. Sin embargo, como se habían quedado sin escapatoria, Joro tuvo que distraerlos para que Laurence entrara a la compañía y avisarle a todos sobre lo que estaba pasando. Y aunque este se enojó porque no quería que le hicieran daño, esta le pide que no se preocupe, ya que no le hará nada al contrario de él. Cosa que resulta, por lo que Laurence va a hablar con el jefe de la compañía para que le ayudara a recuperar a Joro, pero desafortunadamente le dieron la espalda, puesto a que le explicaron que había otra razón oculta por la que atraparon a su compañera, ya que si hubiera ideado ese plan él solo, sin decirle a nadie, hubiera razón por la cual hayan atrapado a su compañero, pero no fue el caso, ya que la compañía rival sabía que Laurence estaba asociada con su compañía, no pudiendo hacer nada al respecto, por lo que tuvo que haber otros motivos ocultos porque lo estaban siguiendo, no pudiendo interferir, ya que de lo contrario su compañía tendría mucha pérdida.
disculpándose con Lawrence por eso. Pero no se le hacía algo lógico que atraparan a su compañera cuando no iban a recibir nada a cambio, ya que ella no es parte de los negocios, cuando de repente recibieron una carta de los rivales, en donde decía en forma de metáfora que la loba será entregada a la iglesia si no se rinden con sus negocios. Ahí es cuando Lawrence le revela a todos que su compañera es la Gran Joro, una loba gigante de un pueblo lejano. Pues resulta que la compañía rival les estaba pidiendo que detuvieran su negociación con las monedas o de lo contrario, entregarían a Joro con la iglesia. Eso cambiaba drásticamente las cosas porque ya era una amenaza directa a la compañía con la que trabajaba Lawrence, por lo que tratan de idear un plan que les sea factible y no afecte las ganancias de sus negocios que están de por medio, por lo que Joro ahora se había vuelto como la intermediaria entre ambas compañías. Sin embargo, Lawrence no sabía con certeza que sus rivales cumplirían con su parte del trato, ya que puede que seguramente si ellos detienen sus negocios con la moneda y los rivales se benefician de eso, aún así entregarían a Joro a la iglesia, por lo que Lawrence propone hacer un trato con los rivales, que a cambio de detener sus negociaciones con el rey para beneficiarse de la caída de la moneda, les devuelven a Joro y los beneficios se repartirían entre ambos, refiriéndose a las monedas que ya tienen acumuladas, sabiendo que iban a aceptar ese trato porque los rivales no tenían las suficientes monedas para negociar con el rey, ya que si fuera así ya hubiera llevado a Joro a la iglesia, descubriendo que su único propósito es hacer que la compañía con la que está trabajando Lawrence no se beneficiara del cambio de la moneda. Sin embargo, Lawrence no le iba a permitir, queriendo engañar a los rivales para que le den a Joro y huir de la ciudad sin importar qué le digan a la iglesia, cosa que el jefe de la compañía sin más remedio acepta. Pero le dejan claro que aunque son una compañía con mucho poder en el medio, aún no le pueden ganar a la influencia que tiene la iglesia en todas las regiones. Así que si el plan sale mal y la iglesia empieza a buscarlos, tanto a Joro como a Lawrence, la compañía se deslinda de ellos. Lawrence aceptó el riesgo y se puso en marcha para salvar a Joro. De esa manera, gracias a la ayuda de la compañía y sus contactos que tiene, Lawrence pasó por un túnel subterráneo para poder salvar a su amada y reunirse con ella. Ya cuando la gente de la compañía ya la había salvado, pasando nuevamente por el túnel subterráneo y siendo subidos a una carreta para poderlos ayudar a salir de la ciudad a escondidas, ya que sabían que la compañía rival los estaba buscando arduamente. Así que un poco más calmadas las cosas, Joro estaba enojada con Lawrence porque a pesar de que estaban a salvo, en verdad esperaba que él plantara cara para salvarla. Lawrence, para tranquilizarla, le toma de las manos, estando tranquilo de que Joro estuviera a salvo. Ella, calmada por esas palabras, le empieza a revelar que ninguno de sus captores la tocó, ya que prácticamente los chantajeó. Sin embargo, le reveló que dentro de sus captores estaba Chloe, haciéndola feliz de que la recordara a ella como una leyenda, pero si la iba a entregar a la iglesia y terminar con la era de la Gran Joro la Sabia, dándole rabia esas palabras de Chloe y poniéndose a llorar. Lawrence la consuela diciéndole que vea todo desde una perspectiva diferente, ya que de esa manera puede llegar a su objetivo, que era volver a su casa. Eso en verdad anima a Joro, pero le pide que no malinterprete las cosas con ella, cosa que Lawrence sabía perfectamente. Luego de ello, se baja nuevamente a los túneles para poder escapar, pero la compañía rival estaba buscando al par de tortolitos. Joro ya se había percatado de ese hecho, avisándole a Lawrence de lo que estaba pasando, así que da un rugido como lobo para asustar a los perros que soltaron. Además de que los rivales les dijeron que la compañía con la que estaba trabajando Lawrence los había vendido, pidiéndoles que se rindieran porque ya no tenían escapatoria. Lawrence sabía que iba a pasar ese hecho, así que tenía una ruta de escape alternativa. Desafortunadamente, uno de los que estaban persiguiendo lo termina hiriendo, cosa que hizo que Joro se preocupara cuando este cayó desmayado. Al despertar, no recordaba mucho de lo que había pasado, así que Joro le revela que había descubierto una salida para poder escapar, además de que le vendó la herida que tenía en el brazo. Para su mala suerte, la salida resultó ser un pozo vacío que estaba a gran altura, además de que terminaron acorralados, ya que los rivales habían llegado hasta donde estaban los tortolitos. Lawrence le pide a Joro que se mantenga atrás mientras este se enfrenta a unos cuantos, pero de repente llegó Chloe para confirmar que era Lawrence el que estaba detrás de todo esto. Este se lo confirma, además de que le menciona todo lo que Chloe estaba tramando para poder beneficiarse ella y su pueblo para la venta de trigo, queriendo formar un monopolio para que ella domine. Chloe con una sonrisa se lo confirma pidiéndole que entregue a la loba, ya que de esa manera la entregarán a la iglesia y acabarán con la compañía con la que trabajaba Lawrence para beneficiarse de ello, proponiéndole un negocio a Lawrence en donde saldrían muy beneficiados a grado de que tendrían dinero para que ambos abrieran una tienda. Este no se le hacía para nada una mala idea, sin embargo, tuvo que rechazarla ya que le prometió a Joro llevarla al norte y su palabra como comerciante vale más. Chloe, decepcionada, le pide a su gente que lo elimine y Lawrence estaba por aceptar su destino.
Joro por su parte lo aparta y le chupa algo de sangre para convertirse en una lobo y acabar con todos los de su alrededor. Y cuando estaba a punto de devorarse a Chloe, él la detiene para que la dejara viva, ya que tendría beneficios eso. Pero cuando intentó detenerla para que no se fuera, Joro solo la ignora. Dejando eso de lado, Laurence despierta en la compañía con la que trabajaba, y el jefe le menciona todo lo que había ocurrido, revelándole que Joro lo estuvo cuidando hasta que llegaran a recogerlo. Después se fue sin decir nada. Laurence pensaba que quizás Joro iba a viajar sola, así que pasando al tema de los negocios, en donde gracias a los tratos que hicieron llegó a reunir un total de 1000 monedas, cosa que impresionó a Laurence, ya que a pesar de que no era lo que esperaba, le sacaron provecho al infortunio que tuvieran. Cuando de repente llegó una factura para Laurence, y hasta al enterarse de ello, se fue rápidamente corriendo a la zona de carga, en donde estaba Joro con la carreta comprando muchas cosas para ella, haciendo un nuevo trato con Laurence, en donde nuevamente estaba en deuda con él, pero le pagará como lo hizo la primera vez. Al llegar a un nuevo poblado, Joro se estaba comiendo todas las manzanas que había comprado, pero como ya había comido las suficientes para hartarse, ya no quería comer más manzanas. Laurence sabía que iba a pasar eso tarde o temprano, por lo que ya lo venía previniendo. Pero Joro, para que este no se enojara por haber comprado 81 manzanas, le promete que se las iba a comer todas sin dejar ninguna. Laurence le pide que no se presione, ya que hay diferentes formas de comer las manzanas, mencionándole que pueden hacer un pastel de manzana. Al principio Joro no le cree eso, pero este le asegura que es verdad, y para demostrárselo llevará las manzanas para que les preparen un pastel. Joro, enojada, toma su abrigo para que saliera de una vez a comer pastel de manzana. Así que cuando estaban en el mercado, Joro se le olvidó por completo el pastel de manzana y mejor le pidió que le comprara otra cosa. Así que mientras iban caminando conversan sobre la apariencia de Joro, puesto a que como iba vestida parecía una monja, cosa que les convenía a ambos ya que estaban viajando juntos. Pero Laurence le menciona que cuando se acerquen más al norte deberían de cambiar su estilo de ropa, ya que hay lugares en donde no se admiten monjas, sugiriéndole que fueran a comprar ropa a Joro, cosa que ella acepta pidiéndole que lo hicieran de una vez antes de que fueran a comer, ya que de esa manera les sabría mejor la comida. Y cuando estaba a punto de tomar Joro de la mano a Laurence, este la quita sin querer porque se había acordado de que no tiene dinero, refiriéndose a que en esa ciudad se usaba otro tipo de moneda al que tenía, ya que si compraba con las monedas de oro que tenía, la gente se molestaría por eso. Joro se queda impresionada por el valor de la moneda de oro en otros territorios, pidiéndole que fueran al puente para hacer el tipo de cambio y de una vez fueran a comprar para irse a comer, ya que esta tenía mucha hambre, por lo que van con Wise para hacer el cambio de la moneda, que aunque lo hicieron, este solo estaba coqueteando con Joro por lo hermosa que era, haciendo enojar a Laurence ya que no le estaba poniendo atención en el cambio. Wei se enoja por eso, ya que no le estaba dejando disfrutar el tiempo que tenía con Joro, sabiendo que su amigo es muy serio con las chicas y no sabe aprovechar el tiempo con ellas, queriendo que compartiera Joro con él. En ese momento Laurence se puso celoso, mencionándole que no le compartiría nada de Joro porque le cobró comisión por el tipo de cambio. Aparte tiene una deuda con él, y si la paga era toda suya. Wei, sabiendo que no iba en serio con Joro, desvió el tema con que Laurence era muy avaricioso, y Joro le sigue el juego a su coqueteo con que la balanza de su corazón estaba moviéndose del lugar, sonrojando a Weiss por eso. Laurence solo le pide que se retiren del lugar, invitando a Weiss a que fueran a un lugar para pasar el rato, cosa que esta acepta, por lo que cuando ambos estaban solos, Joro le deja en claro que solo estaba jugando con Weiss, y él estaba consciente de eso, pidiéndole que no se lo tome para nada personal, dando a entender que le quería dar celos, ya que ella no confiaría para nada en Weiss, y cuando está a punto de tomar de la mano a Laurence, este nuevamente la quita sin querer, haciendo enojar a Joro y diciéndole que ha desperdiciado 2 oportunidades que le ha dado, y a la tercera ya no volverá a darle nada. Eso confundió a Laurence, ya que no sabía a lo que se refería. Luego de ello se van a comprar ropa y Laurence estaba haciendo trato con el dueño de la sastrería para que le diera un buen precio la ropa que estaba comprando, usando la influencia que tiene de ciertas compañías para que hiciera un buen descuento y le agregarán más cosas. Joro, al ver qué tipo de ropa estaba comprando, se enoja con Laurence, diciéndole que ni de broma se pondría algo como eso, ya que su olfato se volviera loco. Este bromeando le pide que no sea tan quisquillosa, ya que servirá para que se le baje los zumos de savia, haciendo enojar más a Joro, pero en realidad esa ropa no era para ella, pidiéndole al sastre que buscara ropa de la talla de Joro, encontrando un bonito conjunto que hizo que a Joro le gustara bastante, consiguiendo un buen precio. Después de irse, Joro estaba contenta por su ropa, pero no entendía por qué Laurence compró las otras prendas. Este le menciona que las venderá en otra tienda, ya que puede comprar ropa para el invierno cuando ya se acerque más. Aún así, no entendía Joro, ya que si las vendía en otra tienda, no le pagarían el precio que pagó originalmente por la ropa. Así que después de que Joro no podía dar una respuesta correcta,
Este le explica que prácticamente se beneficiaría de las pérdidas de la tienda en donde compró la ropa, ya que como le estuvo regateando para comprar tanto su ropa como la de Joro, la tienda tuvo pérdidas por eso, así que al vender la ropa en otra tienda, esas pérdidas se convierten en sus ganancias. Joro comprende pidiéndole que se esfuerce mucho en comprarla, refiriéndose al duelo que tiene con Waze para cortejarla. Este de broma se lo confirma, y ambos se toman de la mano. Mientras el par de tortoritos estaba bebiendo en una taberna, Laurence estaba atento a lo que los otros comerciantes le estaban contando, pues resulta que había un camino peligroso en donde varios comerciantes habían sido eliminados por lobos, pero alguien a quien llamaban el mago era el único que podía cruzar ese camino sin ser lastimado. Laurence, impresionado, lo toma en cuenta y Joro espera que ese supuesto mago no sea una mujer, ya que de lo contrario tendría sentido por qué varios comerciantes no pueden cruzar por ahí, ya que como la mayoría son hombres, son engañados fácilmente por las mujeres, confiando ciegamente en ellas mientras los seducen. Luego de ello, regresan a la posada, en donde Laurence le estaba contando a Joro que al siguiente pueblo al que iban a ir hay muchos platillos deliciosos, haciendo que Joro se le antoje toda esa comida y apresurando a Laurence para que hicieran rápido los negocios. Al día siguiente van a vender la pimienta que traían con ellos, por lo que el comprador muy amablemente empieza a hacer los negocios sacando una balanza para poder pesar la pimienta, cuando de repente Joro le menciona a Laurence que tenía sed, y como el comprador le había escuchado le traía un vaso con agua, por lo que cuando estaban haciendo negocios, Laurence estaba a punto de vender su pimienta a un buen precio. Sin embargo, Joro en ese momento interrumpe el trato derramando su vaso de agua en la mesa y dándose cuenta que el comprador había estado bebiendo vino antes de que llegaran, por lo que Laurence chantajeó al comprador con que si no le da la armadura y el doble del dinero que le prometió al vender su pimienta, le dirá a sus superiores que estuvo bebiendo tan temprano, ya que en ese poblado no se permitía eso, ya que era muy recatado en ese aspecto. El comprador sin más remedio acepta, haciendo que el par de tortolitos hiciera un buen negocio, por lo que luego de ello parten a un nuevo poblado. Joro no entendía por qué Laurence pidió armaduras como mercancía, y este le revela que al poblado que se van se venden muy bien esa mercancía. Lo hizo con ese propósito, aunque le hubiera gustado seguir transportando pimienta, pero no se vende muy bien para los rumbos en donde van. Joro le pregunta por qué no comerse con algo más valioso que le dé mucha ganancia de por medio, pero este le explica que el oro es el negocio que ha monopolizado la iglesia, así que no tiene sentido que lo haga, además de que los impuestos son altos y no hay margen de ganancia. Pero en una parte del camino otros comerciantes le dicen a Laurence que mejor se vaya por otra ruta, ya que resulta que la ruta principal habían bandidos y no querían arriesgarse a poner en riesgo su mercancía, por lo que al ir por otra ruta se encuentran con el famoso mago de los rumores que todos estaban diciendo. Laurence muy amablemente la saluda, pero resulta que ese supuesto mago en realidad era una hermosa pastora, que cuando Laurence la vio quedó encantado por su belleza, y Joro se puso celosa por eso. La pastora le desea buena suerte a Laurence para que no le vaya mal en su viaje, pero resulta que la pastora, quien se llamaba Nora, le pidió trabajo a Laurence ya que necesitaba conseguir dinero, porque a pesar de que es una pastora de la iglesia no recibe ningún sueldo, ofreciéndose a ser su escolta para acompañarlos hasta el poblado en donde se dirigía y protegerlos de los lobos por si se les aparece en el camino. Laurence le va a consultar con Joro, queriendo contratar a Nora para que los escolte, ya que según este quiere experimentar qué se siente tener una pastora como escolta. Ella no le parecía muy convencida la idea, poniendo como pretexto que se pudiera dar cuenta que Joro en realidad es una loba, siendo malo para ellos porque Nora pertenece a la iglesia, cosa que le da la razón a Laurence, pero Joro sabía que el verdadero propósito de este era hacer que ella le dijera que solo quería que viajaran los dos solos, cosa que no iba a pasar, dándole permiso de que contratara a Nora como escolta, por lo que este le menciona a Nora que acepta sus servicios, pero no le pagará al instante hasta que lleguen a salvo hasta el poblado, y si se llegaran a encontrar lobos en el camino y los ahuyenta, le aumentaría el precio de su paga. De esa manera Nora los escolta hasta llegar al siguiente poblado, por lo que en el transcurso del camino Laurence le empezó a hacer la conversación, y ella le revela que ayuda a la iglesia con la gente necesitada, además de que comenzó a ser pastora cuando conoció a su perro llamado Enoch, contándole que su sueño es poner su propia sastrería, y para ello estaba ahorrando dinero. Laurence se le hizo un proyecto bastante bueno, viéndola con otros ojos a partir de ese momento, cosa que hizo que Joro se pusiera celosa. Tiempo después, ya cuando estaban atardeciendo, Nora los hace detenerse ya que no podía seguir guiándolos en la noche porque tenía que cuidar a sus ovejas, disculpándose por ese motivo. Laurence no le vio ningún inconveniente, preguntándole si es la iglesia el patrón que la manda. Nora, aunque no dijo nada, lo confirmó por su expresión,
y Laurence se pudo dar cuenta que Nora estaba disgustada con lo que le estaban dando sus patrones, por lo que le sugiere que mejor cambiara de patrón, cosa que ella no aceptó porque no estaba del todo segura. Al ver la posición que optó Nora, mejor le promete conseguirle más trabajo de escolta si se llegara a presentar otra oportunidad, cosa que le alegra mucho a ella, por lo que al día siguiente llegaron al poblado y Laurence le paga un poco más de lo prometido a Nora por haberlos escoltado, aparte de que les facilitó mucho la entrada al poblado porque ella trabaja con la iglesia, queriendo hacer negocios con Nora más adelante porque le vio potencial a trabajar con la lana de sus ovejas. Luego de ello, se despiden y separan sus caminos, así que cuando Laurence y Joro entraron a la ciudad, notaron que el personal de la aduana lo recibió con un poco de burla por la mercancía que traían, no entendiendo el porqué de ese motivo. Sin embargo, no le dieron importancia a eso, mejor disfrutando del pueblo y las atracciones que tenía por sus calles. Así que después de que Laurence fuera a visitar al dueño del gremio, que lo vio crecer como comerciante, fue a vender sus armaduras a una compañía del poblado. Laurence, antes de partir a la compañía, le pide al dueño del gremio que le haga un certificado, notando que iba a vender ciertos productos, o sea, las armaduras. El dueño, aunque sabía qué estaba pasando, no le dijo nada a Laurence, ya que sabía que iba a estar bien, pidiéndole que no se dejara engatusar por la pastora, ya que ella es la única que puede recorrer la ruta de Ramta sin ser devorada por los lobos. Y cuando se dio cuenta de que iba con Joro, bromeando le dice que tener una chica tan hermosa como ella hará que sus ganancias desaparezcan. Luego de ello, Laurence sale del gremio para irse a la compañía, pero en el transcurso del camino le da a entender a Joro que está comenzando a enamorarse de ella. Revelación que surgió por las bromas que ésta le estaba haciendo. Pero de igual manera se enojó, ya que Joro, aunque mostró un comportamiento bastante sumiso, solo estaba jugando con olvidándose de que era una chica que le gustaba jugar demasiado. Dejando eso de lado, ambos regresan a la posada, pero Joro le menciona a Laurence que tener una deuda temporal por las armaduras no es algo que éste haría. Así que Laurence le explica que como compró las armaduras a mitad de precio, las venderá a un precio completo en la compañía. De esa manera liquidará la deuda que tenía y obtendrá el doble de ganancias por la mercancía. Por lo que al ir con la compañía a intentar vender sus armaduras, resulta que la compañía en donde Laurence compró las armaduras a mitad de precio, en realidad usó esa mercancía para endeudarlo, ya que las armaduras no valían nada por su baja demanda. Entonces Laurence tenía una gran deuda que liquidar porque de lo contrario no lo dejarían salir de la ciudad. Hablando con los dueños de la compañía, en donde le daban 2 días como límite para liquidar su deuda. Al salir, le termina revelando todo lo que pasó a Joro, y ella al verlo en aprietos por hacer un mal negocio con las armaduras, le sugiere que huyan de la ciudad, pero es algo que este no acepta, puesto a que su reputación se arruinaría por eso. Sin embargo, tenía un plan para poder recuperarse de esa caída, pues resulta que iba a ir al gremio para hablar con el dueño, y Joro quería acompañarlo porque no le dejaría solo en una situación como esa. Así que cuando llegaron al gremio para avisarle de lo que estaba pasando, el dueño ya estaba enterado de eso, ya que la compañía en la que le debe Laurence quería que el gremio pagara su deuda. Sin embargo, como le dieron 2 días a Laurence para eso, aún no era necesario. Prácticamente el dueño le mencionó que no le ayudaría para nada, y si en dado caso no llegara a pagar la deuda, el gremio la pagaría por él, pero su honor como comerciante sería destruido, además de que lo arrestarían por eso, dándole ánimos para que logre juntar el dinero y salir de esa situación, puesto aunque se había negado a ayudarle, lo iba a apoyar en todo lo que necesitara respecto a sus negocios, por lo que Laurence salió más confiado del gremio para poder conseguir su dinero. Y el plan que tenía en mente era pedir apoyo a cada uno de sus colegas con los que había hecho negocios antes para que le prestaran algo de plata, pero con un negocio de por medio. Desafortunadamente todos lo rechazan, ya que como comerciante no se les hacía bien que diera lástima de esa manera, refiriéndose a que según estaba usando a Joro para que las personas se compadecieran de él. Cosa que no era cierto, pero la gente lo malinterpretó de esa manera, haciendo que Laurence se presionara mucho y perdiera la cabeza, al grado de rechazar a Joro y decirle cosas horribles que por su temperamento no lo decía en serio. Por lo que después de que Joro regresó a la posada, Laurence siguió buscando quien lo apoyara con la deuda que tenía, y al anochecer regresó a la posada junto con Joro. Este se disculpó por el mal comportamiento que había tenido, dándole el dinero que había reunido, ya que sin importar qué pasara, no lograría juntar toda la cantidad que debe. Así que por ese motivo, decidió darle el dinero a Joro para que continuara su viaje sola, hiciera algunos negocios y llegara al norte tal y como siempre lo había querido, retirándose de la posada para dejarla sola. Sin embargo, Joro lo vuelve a llamar aventándole el dinero, enojándose con este porque a pesar de que es su culpa por la que Laurence esté en esa situación, este se disculpa con ella por lo mal que lo trató cuando eso no debería de ser el caso, queriendo que se enoje con ella por haberlo atrasado en sus negocios, y no debería de ser muy amable siempre. Laurence lo comprende, pero simplemente no puede dejar de ser amable ya que es su forma de ser.
Joro no comprendía por completo eso, enojándose aún más, preguntándole por qué es muy noble. Y para dejarle las cosas en claro, le menciona que solo es muy amable con ella porque la considera alguien muy especial. Y un poco más tranquila las cosas, ambos se sientan a conversar, y Joro le cuenta el plan que tiene para liquidar la deuda. Al día siguiente van con el dueño de la compañía llamado Remedio, proponiéndole que comercien con oro para que ambos puedan llevarse buenas ganancias. Al principio a Remedio se le hizo una idea muy ilógica, sabiendo que comerciar con oro es una idea muy peligrosa, pensando que quizás Lawrence estaba alucinando para salvarse. Pero cuando éste le explica que hay una forma infalible para que el plan resultara, es cuando Remedio le estaba comenzando a pensar. Y como Joro lo persuadió para que aceptara, es como terminó cediendo, ya que sabía que igual su compañía estaba al borde de la quiebra. Luego de ello, sin perder el tiempo, van a ver a Nora para hablar de negocios. Lawrence le propone un trabajo en donde le pagará 20 rumiones, que era la moneda que se manejaba en el poblado. Al principio Nora lo estaba dudando, ya que se oía un trabajo bastante peligroso, pero Lawrence le pide que lo vea desde otra perspectiva, ya que con ese dinero podría ser un buen inicio para que se convirtiera en una sastre. Además de que los encargados de la iglesia estaban pensando que Nora en realidad era una maga, haciendo lo posible por desmeritarla sutilmente para que demostrara su verdadera naturaleza, según ellos. Y al contarle el detalle que estaba planeando hacer, es cuando Nora acepta su propuesta, dejándole en claro que aceptó el trabajo porque se trata de él. Al día siguiente parten para poder ir por el oro. En el primer día de avanzando no lograron avanzar mucho, ya que el atardecer les había ganado, teniendo que quedarse a acampar en un lugar donde estaban. Y aunque Liberty, que era el hombre que representaba la compañía de Remedio, estaba enojado por detenerse tan temprano, le explican que para que funcione el plan deben de hacerle caso en todo lo que diga Nora, comprendiendo de esa manera y haciéndoles caso. Al amanecer, sin perder el tiempo, prosiguen con su camino, pero ahora pasarían la ruta más problemática de todo el recorrido, que resultaba ser la más peligrosa porque había lobos en ella, y como el bosque era extenso tardarían algo de tiempo para pasarlo por completo. Lawrence por su parte le pregunta a Joro si estaban bien, pero ella le revela que ya estaban rodeados por los lobos. Sin embargo no atacarían, ya que solo los estaban observando, haciéndole broma a Lawrence que solo puede asegurar su seguridad, pero le pide que si llega a pasar algo los protegiera, ya que es una misión peligrosa, y quien le preocupa más era Nora, por lo que al anochecer se quedan acampando, cuando de repente Nora les advierte a todos que los lobos se estaban acercando más de lo debido, así que despierta a todos para que estén alerta y saca su cuerno para tocarlo. De esa manera llevó a los lobos lejos por ahora, explicándoles que ellos no muestran señales de ataque, solo los vigilan y atacan cuando es el momento. Dejando eso de lado, al día siguiente logran llegar al otro poblado y Liberty es quien entra para poder traer la mercancía de oro con él, mientras que tanto Joro como Lawrence y Nora esperan pacientemente a este, por lo que cuando regresó Liberty les enseña el oro y de esa manera regresan con Remedio. Pero en esa ocasión, en el transcurso del camino, los lobos ya estaban acechándolos más de cerca. Nora por su parte estaba haciendo lo posible para proteger a todos. Sin embargo, uno de los lobos estaba por atacar el caballo de Lawrence, haciendo que Joro usara su habilidad para hacer que no les hiciera nada, pero se dio cuenta que entre la manada de lobos había uno que no era normal, pidiéndole a Lawrence que hiciera que tanto Liberty como Nora se adelantaran lo más que pudieran. De esa manera ella podría lidiar con los lobos a partir de ese momento, cosa que hace. Luego de que se fueran le pide a Lawrence que se aleje un poco, ya que tiene que lidiar con esos lobos y luego lo alcanzará, cosa que esta acepta pidiéndole que se cuide. De esa manera Joro se encarga de hablar con los lobos y la manada, mientras que Lawrence la estaba esperando al otro lado del bosque. Pero mientras la estaba esperando, los demás hombres de la compañía de Remedio vinieron a verlo. Pensando que quizás lo ayudarían, confía en ellos, revelándole todo lo que sabía, pero en realidad lo habían traicionado, amarrándolo para dejarlo en medio del bosque y los lobos se encargarían de él, ya que Remedio no quería intermediarios en ese negocio del oro, y tampoco riesgos de que alguien los delatara que comercian con oro. Luego del incidente, Lawrence se logra desatar y va en busca de Joro, encontrándosela en medio del bosque. Ella, enojada por lo que pasó, le revela que tuvo que humillarse ante los lobos jóvenes con tal de evitar tener una confrontación con ellos, cosa que no le pareció para nada justo, puesto que Remedio los había traicionado y habían tratado mal a Lawrence, pidiéndole que fueran para que pagara por haberlos traicionado. Lawrence lo comprende, pero le pide de favor que salve a Nora, ya que sería eliminada de manera injusta, diciéndole que si la salva, la compensará de una manera muy adecuada. Joro, aunque al principio lo estaba dudando, acepta su propuesta, convirtiéndose en lobo para que fueran a alcanzarlos rápidamente. Por parte de Nora, le habían avisado que según Joro y Lawrence ya no estaban vivos, cosa que la dejó en shock, cuando de repente va llegando Joro convertido en lobo con Lawrence para poder combatir a la gente de Remedio por haberlos traicionado. Joro acaba con cada uno de ellos,
pero a la hora de que se iba a enfrentar con Liberty, Nora lo estaba protegiendo. Laurence pensaba que Joro se iba a comer a Nora porque ella le había dicho que cuando ponen a prueba su temperamento, se termina descontrolando por completo, así que hace lo posible por detener a Joro. Pero en realidad Joro no se iba a comer a Nora, lo que iba a hacer era atrapar a Liberty para poder interrogarlo, cosa que logra hacerlo. Este le revela que no planeaba traicionarlos, pero Remedio, como vio que su cuota era muy alta, les pidió a Liberty que los traicionara, pidiéndoles que le perdonaran la vida. Laurence se queda pensando en lo que pudiera hacer con el oro, pero Joro en realidad quería venganza. Laurence le pide que piense un momento objetivamente y mejor elijan el camino que más les convenga para poder seguir con sus viajes sin ningún problema. Un poco más tranquila las cosas, haciendo un trato con Nora en donde pudieran salvar a la compañía de Remedio y aparte salir con ganancias por ese trato, mintiéndole para que cooperara con ellos. Pues resulta que desde un principio Remedio sabía que no tenía la suficiente cantidad de oro para poder pagarles a Laurence, así que por eso decidió traicionarlo. Joro comprendió ese hecho, aunque le disgustó, llevándolo rápidamente hasta el pueblo para que éste hablara con Remedio. Al reunirse con él, Laurence le vende el oro que trajo a 500 rumiones a un plazo de 10 años. Como era de esperarse, Remedio no aceptó ese trato, pero Laurence le dijo que no tenía opción, ya que de lo contrario expondría sus sucios secretos a todos los del gremio. Pues resulta que para librarse de sus deudas, en realidad defraudaban a más comerciantes para que sus deudas las pagara el gremio. De esa manera Remedio acepta ese trato. Luego de ello, Laurence se dirigió al gremio en donde le menciona todo lo que pasó al dueño. Este contento le pide que celebren después por el éxito de sus negocios, pero Laurence se tenía que ir con Joro para ponerle al tanto de lo que estaba pasando. Un poco más tranquila las cosas, mientras ambos estaban esperando a Nora con el oro, conversaban sobre qué nombre dijo Laurence cuando estaba a punto de enfrentarse con Joro contra Nora. Pero este jugando solo le da vueltas al asunto, bromeando con ella. Nora les da el oro para hacer los negocios, y de esa manera termina la primera temporada del anime de Space and Wolf. Espero que les haya gustado y les agradecería mucho que dejaran su like y comentario en este video.